Gracias, Pastor Palacio. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Hoy vamos a seguir con el estudio de Romanos. Me dijo un hermano: pastor, no siga con el estudio de Romanos el miércoles. ¿Por qué, Leo? Porque no va a llegar, mire, va a creer. Vamos a continuar, no podemos parar el estudio. Vamos a libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 22. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora podemos pedirte que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Podemos pedirte, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas. Padre, enséñanos en esta hora todo lo que tú nos tengas que enseñar. Que no sea mi carne, que sea tu Santo Espíritu guiándome, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, la semana anterior mirábamos de cómo Pablo habla acerca de la culpabilidad. Bueno, vimos un poquito del poder del Evangelio, explicábamos que era dinamita, era poder, transforma, cambia. Y ahora nos está hablando, ya en esos versículos vamos a ver también que Pablo nos hablaba de la culpabilidad del hombre. Las iglesias a veces le decimos a la gente: mire, abra el corazón a Cristo, como que fuera un favor el que le estamos haciendo a Dios. Pero Pablo empieza presentando el Evangelio de una manera distinta. Y se recuerda que vimos dos formas de presentar el Evangelio. ¿Se recuerda? No, todavía están desvelados, ¿verdad? ¿Se acuerda que habían dos maneras como hoy se presenta el Evangelio? Primero, dijimos que se presenta en base al beneficio personal. Usted le habla a la gente y dice: mire, venga a los pies de Cristo y su vida va a cambiar. Y amén que la vida cambie, hermano, definitivamente. Pero cuando hablamos solamente o buscamos o presentamos el Evangelio solo como un beneficio personal, lo que le estamos diciendo a la gente es que mire, venga a los pies de Cristo, y si su marido se le fue, le va a regresar. Y quizás usted dice: no, yo no quiero que regrese. Pues no le va a regresar. O sea, todo es beneficio, ¿verdad? O viceversa, usted le dice: mire, reciba a Cristo, y cuando usted reciba a Cristo no va a tener problema, le va a llegar el dinero porque Cristo llama a pisto. O sea, presentamos un evangelio en base a un beneficio personal. Esa es una manera, y es una manera bien común. De hecho, yo le comentaba a usted que a veces nosotros hemos cometido el error de decir: venga a los pies de Cristo, tiene un plan maravilloso para su vida. El plan maravilloso de Dios ya está desde los principios, cuando puso a Jesús como el único que puede dar salvación. O sea, ese plan está. Pero nosotros lo vemos desde un punto no espiritual, sino un punto material. Si usted viene a Cristo, va a conseguir trabajo. Ahora, ¿y si no consigue el trabajo? Entonces le estamos diciendo a la gente que ha fallado, que Dios ha fallado. Ese es un plan. Amén. Y yo le decía a usted también que hay personas que también no necesitan ir a la iglesia. Dice: mire, si yo me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con mis hijos, tengo mi trabajo, yo no necesito de Dios. Entonces hay gente que aunque usted le presente un Cristo solo de beneficio, tampoco lo va a aceptar, porque dice: mire, yo no tengo problemas con nadie, soy una buena persona. Entonces esa es una manera en la cual nosotros se presenta el Evangelio. La otra es sobre la base de una necesidad personal. Entonces tenemos que ver que tenemos que entender que la necesidad realmente no solo es material, sino la necesidad que tenemos es del ser humano buscar a Dios. ¿Para qué? Para obtener salvación y vida eterna. Vimos esos dos puntos la semana anterior. Ahora vemos cómo Pablo, yo les comentaba, se recuerda que si a usted le sale una oferta de un hospital y le llaman y le dice: mire, usted, hoy estamos de oferta, están los quirófanos solos, ¿quiere que le operemos? Véngase. ¿Iría usted que lo opere? No, porque no tiene necesidad. Entonces tenemos que tener cuidado en la forma, en la manera que presentamos el Evangelio. Ahora, leyendo un poquito en el 18, donde ya cómo Pablo presenta el Evangelio, Pablo nos habla, lo primero que dice, habla de la ira de Dios. Pero ¿por qué se revela la ira de Dios?
Porque el ser humano simple y sencillamente, sabiendo que hay un Dios, se aparta. Y lo vamos a ver en los otros versículos consiguientes. Ahora, amado hermano, tenemos que aprender que nosotros tenemos que buscar a Dios, porque quien necesita a Dios somos nosotros. Vea lo que dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, que dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amado hermano, tenemos que ser nosotros, seres humanos, que aprendamos que Dios es un Dios de justicia. Y lo primero que Pablo le dice al ser humano, a los que están en Roma, a la iglesia de Roma, señores, necesitamos reconocer que quienes hemos fallado hemos sido nosotros y no Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. ¿No ha escuchado usted bromas como a veces dice, mira, vamos a la iglesia? No, si el que necesita la iglesia sos vos, yo no, dice la gente. No hemos reconocido que nosotros verdaderamente necesitamos acercarnos a Dios. Y ojo, ¿cómo nos acercamos a Dios? Yo le felicito a usted ahora. ¿Dónde están los que vinieron ayer? Pregúntese. De goma. ¿Dónde están los que vinieron ayer? No, a lo mejor descansando, no tiene nada de malo. Pero a lo que yo voy es cómo un día sí la gente decide seguir un día a Dios y los demás días. Entonces Pablo le presenta a los de Roma un evangelio donde le dice, señores, hay una ira de Dios por el pecado que hay en ustedes. Él presenta primero que Dios tiene una ira, traerá consecuencias para aquel que no se acerca. Entonces Pablo no llega a decirle, mire, reciba a Cristo y ya va a ver que va a poder pagar recibo de la luz. Porque el beneficio que Dios nos da es mucho más grande que lo material. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los de Roma. Ahora, también recuerde que los primeros capítulos de Romanos siempre nos habla acercamente de esa condenación que el ser humano tiene por la misma desobediencia para con Dios. ¿Qué es lo que merecemos como humano? Según Romanos 1:18, la ira de Dios. Humanamente usted no puede hacer nada por opacar el castigo que hay sobre el ser humano. Pero ¿quién entonces sí lo puede hacer? Solamente Cristo. ¿A través de qué? De su sacrificio. Porque recuerde que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que va a pagar, el que ha pagado por nosotros los pecados. Ahora, amado hermano, sigamos leyendo. Dice la Biblia en el 19, porque lo que Dios se conoce, ¿qué dice? Le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Veamos un poquito de esto, cómo se manifiesta Dios, amados hermanos. ¿A través de qué se manifiesta? ¿Cómo usted ve visible a Dios? ¿En qué manera? ¿De qué forma? ¿Dónde se manifiesta Dios? En la vida, salud, ¿qué más? Recreación, ¿qué más? La creación, perdón. ¿Qué más? Milagros, sí. Los animales, hermano. ¿Cuántos animales hay? Ahora, sin ir lejos, nosotros no tenemos muchos animales aquí en selva, pero hagamos un listadito de las cosas que usted ve, animalitos que usted ve aquí, que son comunes. Chucho, chucho, amén. Chucho finca, y ni fincas hay, ¿verdad? Los geckos, las ardillas, las ratas, porque hay, ¿usted cree que no hay? Los gatos. Hay un montón de animales callejeros y sobreviven, hermano. ¿O no? ¿Verdad? Sí, vea, piojos. A ver, colabora usted para que sobreviva ese animalito, pero ¿qué podemos ver? La grandeza de Dios. Dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Amado hermano, debemos de entender que desde el principio de la creación Dios se manifestó. Dios puso al ser humano en un lugar de preeminencia, pero el hombre rompió ese estado. Se manifiesta en el poder respirar, amado hermano. Si aquí, ¿quién le cobra el aire a usted? En el hecho de poder sentir de todo como tal, como ser humano. O sea, Dios se manifiesta, aunque usted no lo pueda ver físicamente, usted sabe que hay un Dios detrás de todo. ¿Quién le ordenó su vida? Dios.
De repente usted no tenía ni para esto y para el otro, y Dios fue dando la provisión. No son casualidades, es Dios mismo manifestándose, porque dice la Biblia, y no me quiero perder un poquito aquí, dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente ¿desde dónde, hermano? Desde la creación del mundo. ¿Cuál es la teoría más conocida acerca de la creación del hombre? ¿La teoría de qué? Del Big Bang, la gran explosión. ¿Usted cree que de una explosión va a generar vida? Dice que fue tanto la fuerza, porque la teoría de esa dice que entre más fuerza generó vida. ¿Usted cree que va a generar vida una explosión? Simplemente no quieren aceptar que hay un ser superior que se llama Dios, que desde el principio creó, ordenó. Entonces, ¿cómo podemos ver? Aquí nos dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir que no hay un Dios, hermano. Todos sabemos que hay un Dios. Aún las culturas más lejanas, siempre hay un culto a otros. Ellos pues lo pueden llamar otros dioses, pero ellos saben que hay alguien superior. ¿Cómo vemos la bondad de Dios en la naturaleza? Primero, en el sentido del orden de Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Para dónde caen las cosas? Para abajo. No caen para arriba. ¿O no? Hay un orden. Hay leyes de la naturaleza que no las podemos cambiar. Hay leyes que ya están establecidas por Dios por un orden, que usted no las puede cambiar. Ahí están ¿cómo se llaman? Las estaciones. Claro, el hombre ha ido arruinando todo, pero las estaciones se dejan ver. Hay un orden. ¿Qué podemos ver? La manifestación de Dios, como lo dice Pablo a los romanos. Esa destreza artística de Dios. Mire, qué bonito. Uno cree que solo viajando a otros países puede verlo, pero usted lo puede ver a veces acá en la ciudad o en las partes más altas o en la playa. Usted ve unos atardeceres, hermanos, preciosos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad o puro humo en la ciudad? ¿Verdad? No, a veces en la mañana que me toca ir bueno, por los que me preguntaron que por qué no fui al programa ahora, porque estaba suspendido, no porque estaba de goma, hermano. Vea, para que aclarando. Ni este miércoles ni el otro no hay programa, así que gracias a Dios, hermano. Pero cuando vengo del programa a veces a las 5:30 veo el Chinchontepec, así se llama, ¿verdad? El de San Miguel, y se ve un panorama amarillo bien bonito. El de San Vicente, ¿verdad? Ya le estoy cambiando, el de San Vicente, ¿verdad? Bien bonito, hermano. Ahí se muestra el poder de Dios, esa destreza, esos animales, hermano. Mire, hace poco a mí me gusta ver muchos programas de estos y me metí a un programa que habla solamente de los pájaros, de cómo hacen para conquistar esos pájaros a las pájaras, a la hembra, pues, ¿verdad? Y tiene unos colores espectaculares. Y mueve la cola, hermano. No, hombre, si esos bailarines de esos lugares lupanares no es nada, hermano. Tienen unos colores, tienen increíble todo lo que Dios ha hecho. Ahí se nota el poder de Dios. ¿Cree que eso va a salir de una explosión? ¿Cómo es que se muestra a través de los truenos, hermano? De las marejadas. Mire, yo creía que no era así, pero sí eso funciona, lo de la marea alta y marea baja. Hay periodos donde la mujer tiende a tener los hijos más cuando hay la marea, no sé si cuando la marea está alta o baja, porque hay atracción de parte hay una gravedad que ejerce. Todo tiene que ver con el cultivo. Todo esto lo pone Dios. Podemos ver la bondad de Dios también. Los tiempos, la cosecha, el sol que nos alumbra, todo. ¿Cuánto paga usted por el sol? Nada. Ahí se nota. Eso está diciendo Pablo a los de Roma. Señores, vean toda la magnificencia, la deidad, el poder de Dios. Dios manifiesta su grandeza, ¿verdad? ¿Qué más? La inteligencia de Dios. Nunca han podido desarrollar algo como el cerebro, hermano. Ni la mejor computadora del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido tan perfecto en su creación. Imagínense que somos seres humanos pero dígame, ¿cómo usted se duerme y cómo no se muere? Usted está dormido, está respirando. ¿Por qué el dolor? Pregunto yo, ¿por qué el dolor? ¿Perdón? Algo falla. Es que imagínese que si usted no tuviese dolor, no tuviera sensibilidad, dolor, usted
le pegan un golpe en el dedo, usted no siente. Le cercenan un pie, usted no siente. Un dolor de cabeza le puede anunciar, ¿qué le puede anunciar? Que algo está malo. Una fiebre alta le está anunciando que algo, y todo eso es parte de lo que Dios ha puesto. Entonces Pablo está diciendo, señores, esta es la grandeza de Dios. Y podemos ver el cuidado de Dios sobre los animales, sobre el campo. Y por último podemos ver la fidelidad de Dios también, hermano. Usted se acuesta y Dios lo preserva, Dios lo guarda, Dios lo protege. Entonces Pablo está diciendo en el 1:20 que todas esas cosas se ven. Ahora, vea el número 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, habla de la ira, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. ¿Qué les pasó? Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué, hermanos? Entenebrecidos. El versículo 21 nos muestra la degeneración del hombre. ¿Desde cuándo sabía el hombre la creación de Dios? ¿Desde cuándo sabía el hombre que existía Dios? ¿Desde cuándo? Desde el Génesis. Y no se le manifestó a Adán. Desde su creación el hombre ya sabía, pero Pablo dice en el versículo 21 que la ira de Dios viene sobre este hombre, sobre la humanidad, por la degeneración, porque se apartaron, porque se fueron ante otros dioses. Si lo primero que el hombre conoció fue al Dios verdadero. Ahora, pues habiendo conocido a Dios, dice, ¿cuántos han conocido a Dios y se han apartado, hermano? El hombre muestra su degeneración de tal manera, hundiéndose, no elevándose, retrocediendo, no progresando. Entonces Pablo les está diciendo a los de Roma, señores, la ira de Dios viene sobre aquellos que aún conociendo que hay un verdadero Dios, no les importa. Y mire que esto no solo es para los romanos, es para nosotros. Y yo no me cabrá la menor duda que la pastora Maribel, en el caso con mi esposa y yo como pastor, a veces nos vienen unos temas, hermano, con gente que están dentro de las iglesias, pero no hay un cambio. Con unas sinvergüenzadas, hermano, con unas locuras, y no crea que solo a nivel de hombres, también a nivel de mujeres, con unas situaciones que usted dice, y este es aquel que me decía Dios lo bendiga, pastor, este es aquel que me decía, aquella que decía bendiciones, gloria a Dios, y haciendo cosas que a Dios desagradan. Nadie puede decir que no ha conocido a Dios. Dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, es decir, no lo exaltaron, no lo honraron, y luego dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mira, hermano, tenemos que aprender. Su mente y la mía es finita. No nos alcanza para comprender todo lo que es Dios. Yo le comentaba a usted que un alumno que era muy de esos alumnos que se la llevan de muy teólogos, de muy profundos, siempre quieren como humillar al maestro, quieren sobresalir. Y me dijo, mire, y me estábamos diciendo una cosa y le digo, te voy a hacer una sola pregunta, si me la contestas, te voy a felicitar, si no, ¿qué es la teología? Le digo, es el estudio de Dios, me dijo, el estudio sistemático de Dios. Tremendo error. Es el estudio sistemático de lo que por Dios es revelado a través de ¿qué? De la Biblia. Porque usted no, dice Isaías 55:8 que los pensamientos de Dios son tan altos que no los alcanzamos, hermano. Yo le digo algo, alguien que esté aquí, que tenga tiempo de casado, le aseguro que todavía hay cosas de su esposa, que no los conoce. Los hijos no aprenden a conocer 100% a su padre. Es más, ni usted solo se conoce. A veces usted hace algo, ¿y de dónde me salió eso? Dice usted. ¿Ve? ¿Cómo vamos a estudiar a Dios? Entonces el ser humano se envanece. Mire, yo le digo, a mí me gustó hoy le cuento hoy que estamos con esto de la Navidad. Alguien puso ahí en un mensaje directo a la iglesia y dice, señores, no digan feliz Navidad porque eso le están rindiendo pleitesía a Tammuz, creo que es el dios, es un dios. Ay, hermano, la gente se pone a loquear. Que si pone un arbolito, el del diablo. Que si canta villancicos, eso no es de Dios. Y empieza la gente a envanecerse. Yo por eso no voy a la iglesia, porque la iglesia es puros hipócritas. Y empieza la gente a razonar. Pero a veces el razonamiento es una excusa, porque saben que su vida no está yendo bien y no es agradable a Dios. Pero me gustó lo que puso un pastor sin tanta teología, porque mire, hay unos tan teólogos que se van tan profundos que ya cuando usted va por la tercera línea ni leerlo quiere.
Pero este pastor dijo, hablas, reclamas que un arbolito no es de Dios, que no sé qué, y que hay que quitarlo. ¿Por qué no quitas tu odio de tu corazón? Ahí vamos, mire. ¿Por qué no quitas tu envidia de tu corazón? ¿Qué es más importante que un arbolito? Un arbolito usted lo tiene un mes y algo y lo quita. Ahora le digo, yo en lo personal no me interesa ponerlo. Usted ve, yo nunca me ha nacido ponerlo. Y no es que sea, pero no me nace. Y en la casa, si lo ponen, porque lo quieren poner a mí. Y yo por halagán, pues estar poniendo de volado para después quitarlo otra vez, no. Y que el chucho llegue a morder ¿cómo se llama? La lucecita y se encienda él, no la hace, pues. Entonces, pero la gente se degenera. ¿Cómo se degenera? A través de sus razonamientos. Mostrame que Dios existe, hermano. Usted no necesita demostrar que Dios existe. Él existe. Y usted lo sabe. Y usted lo ha visto. La ciencia lo ha comprobado. Entonces Pablo está diciendo, señores, conocieron a Dios, pero se envanecieron. Es decir, se fueron tras las cosas vanas. Amado, todo lo de este mundo aquí va a quedar. Y uno afanado por esto, por la ropa, por lo otro. ¿Cuántos habrán venido ayer? Y mire, le digo, el día de ayer fue un poco problemático. Pastor, varios hermanos fueron molestos porque no había dónde sentarse. ¿Para qué vienen tarde, pues? No, pues sí es cierto. ¿Y para qué vienen tarde, pues? Si yo soy tan delicado, yo vengo temprano. Pero como estaban, que venían unos hermanos despampanantes. O sea, se fueran a echar 2 horas, 3 horas en la sala de belleza para venir 40 minutos al culto y todavía se enojan. Entonces, créame que uno dice, ¿y esta gente qué está valorando? Y no hay dónde sentarse, dice que salió una señora. Y no, vamos, que les vaya bien, hermano. Si lo que necesitan de Dios somos nosotros, no Dios de ellos. Entonces tenemos que aprender. A veces razonamos muchas cosas materiales y no priorizamos a Dios. Dice la Biblia, mire, sino que se envanecieron en su razonamiento. Cuidado con eso, hermano. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros, nadie más. Si mire, la palabra de Dios va a seguir siendo predicada todos los días hasta que Él venga. Y Él va a utilizar a quien quiera, hermano. Entonces hay que tener cuidado, porque Pablo le está diciendo a los romanos, ustedes se fueron en sus razonamientos y su necio corazón. Mire que dos cosas bien peligrosas. O sea, primero se envanecieron, es decir, vaciaron su corazón. En vez de llenar su mente con los valiosos conocimientos de Dios, se volvieron a las vanidades de la vida. Mire, yo estoy de acuerdo, a mí me encanta disfrutar la Navidad, el 24, el 31, pero hay que tener cuidado. Un arbolito, las uvas, la comida no es tan importante como adorar a Dios. Pero la gente se envanece. Los centros comerciales es una locura. Comprando el estreno, esto, amén, está bien, si tiene dinero, cómprelo. Pero eso va a quedar aquí, hombre, no aquí va a quedar, pues. Ahora, se envanecieron, tienen el pensamiento entenebrecido, es decir, tenían la luz de Jesús, pero la rechazaron, y ahora ¿qué les queda? Oscuridad. ¿Qué dice el 1:22? Profesando ser sabios hicieron. Le dije, razonamiento y corazón necio es peligroso esa combinación. Porque si razonamos más a Dios, yo a Dios no lo puedo razonar. No me da el cerebro, no me alcanza. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hay decisiones que usted toma como padres que sus hijos no le entienden, ¿sí o no? ¿Y por qué? Tenés que hacer, ¿y por qué? Tenés que estudiar, no quiero estudiar, vaya. No quiero. Es tan mala la educación, me mandaron algo bien divertido. Dice, es tan mala. ¿Cómo te fue en la escuela? Dice la mamá, le dijo, me fue tan mal que tengo que regresar mañana. Dice, ¿verdad? Pues no. Entonces, cuando nosotros razonamos a Dios, no vamos a poder. Y dice la Biblia en el 1:22, que dice, profesando ser sabios, necios. ¿Qué es la palabra necio, hermanos? Tontos, gente insensata. El Salmo 14 y el 50, ¿cuál es el otro? 14 y el 53 dice que no hay Dios, dice. Así dice el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Claro, Pablo dice, señores, ustedes dejaron a Dios por las cosas que no debieran seguir. Sigamos leyendo, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, de creerse tan inteligentes, se volvieron tontos. Gente muy insensata. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso lo dice el Salmo 14 y el Salmo 53. Amado hermano, a pesar de que han visto lo que Dios ha hecho, a pesar de lo que Dios hace en su vida y la mía, hay gente que todavía lo niega. Ahora,
Mire qué más dice. Y cambiaron el que, hermano, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, quiero aprovechar un poquito más la palabra profesando ser sabios y ser necios. Yo conozco gente muy estudiosa de la Biblia, pero no son temerosos de Dios. Y le dan los textos bíblicos. Y le dan en qué parte de la Biblia. Y saben cómo se conformó el canon y cómo y por qué los libros, esto y por qué nosotros los evangélicos 66 y los católicos tienen más. Y le dan historia. Y uno dice, ¿por qué esta gente conociendo tanto de la Biblia y son tan conocedores de la palabra no hace nada en ellos? Fácil. No tienen el Espíritu Santo en su corazón. Se vuelven moralistas. Y los TJ son muy moralistas. O los testigos de Jehová, son muy moralistas. Pero la moral no hace lo que hace Dios en tu vida. Entonces tenemos que aprender que si no tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a ver sabios, nos podemos llenar de Biblia, pero no del poder de Dios. Entonces dice Pablo, profesando ser sabio, es decir, conocen las leyes, conocen esto, pero se vuelven necios, porque no entienden que la única manera de ser salvo es por medio de Cristo. Y cambiaron la gloria de Dios, dice, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. No quiero meterme en líos ni hablar de más, pero ahí tenemos, no solo la iglesia tradicional hace imágenes, hermano. ¿Qué otras culturas ponen imágenes? Buda. Hoy vi una imagen de un Buda con un gorrito navideño, mira. Tremendo, o sea, eso se llama sincretismo. ¿Verdad? O sea, con todo. ¿Qué más? ¿Qué otras religiones usan imágenes? Los budistas, ¿eh? Sí, la mayoría, los de la India, los hindúes también. Ellos utilizan un montón de imágenes. Eso es lo que hace el ser humano. Y nosotros, pues los latinos, que fuimos ¿cómo se llama? Por los españoles, nos entró el catolicismo. Y por más que digan que son los que no los adoran, sino que solo lo veneran, amado hermano, la actitud del corazón está en adoración, no en veneración. No en veneración. No, entonces dice la Biblia, profesando. Ahora, entendiendo un poco, aquí dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pablo no está hablando de la iglesia tradicional en ese momento. ¿De qué está hablando? Sí, no, pero ¿de qué está hablando cuando cambian la imagen de Dios? Aquí lo dice, ¿ven? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Sí, pero ¿de quiénes está hablando? Porque vámonos al contexto de Romanos. ¿Qué cultura estaba gobernando? Los romanos, pero estaba fuerte la cultura griega. Tanto los griegos como los romanos, que tenían imágenes, dioses. Y no, allá estaba el templo Diana la Grande, pues. Y no se enojaron con Pablo porque les dijo, mira, eso no hace nada. Y el que hacía los templecillos, ¿verdad? Y el que vendía las imágenes de Diana, el negocio le vino abajo, hermano. ¿Cuántos usaron escapularios cuando estaban en la iglesia? ¿Y usted sabe dónde vienen los escapularios? Las propias, pero las propias, porque las otras ya son chinas. Vamos, los chinos inventan todo, copian todo. De la ropa de los sacerdotes, principalmente de los que están en monasterios. Y usted todavía lo chupaba. ¿Eh? Y usted no sabía de qué parte de la ropa venía eso, pero bueno. Pues, sí. Entonces, aquí no está hablando de la iglesia tradicional, está hablando de los romanos. Porque ellos todavía seguían imágenes. Acuérdense que los judíos nunca han hecho imágenes. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos cambiaron, adoptaron ciertas costumbres. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora, aplicámoslo un poquito en nuestros tiempos, hermano. Veo iglesias, tristemente, que llevan a entregar juguetes, un Santa Claus. Si usted ve, yo hasta con los gorritos me hago el loco. Si los hermanos quieren poner gorritos, ay, no, ahí los dejo. Pero yo ni eso, hermano. Porque no podemos confundir a la gente. Y le digo, una iglesia grande hace que llegue un Santa Claus en helicóptero, se baja a repartir juguetes. Iglesia cristiana evangélica. ¿Será que eso le agradaría a Dios? Porque aquí podemos hablar de los romanos, pero hablemos de lo que nosotros, y no quiero hablar de la iglesia tradicional, hablemos de lo que nosotros los evangélicos hacemos. ¿Será eso agradable para Dios? ¿Qué viene el niño?
¿Cómo estuvo en la iglesia? Bien bonito. Santa nos trajo un regalo. ¿Santa te trajo un regalo? O sea, hay que entender. Y eso atrae gente. Sí, sí. El día que yo traiga un Santa Claus aquí y lo ponga ahí con juguetes, se llena. ¿Sí o no? Mira, ya que dimos juguetes, se llena. Claro, los niños no tienen la culpa. Somos nosotros los padres que no nos ubicamos bien. ¿Qué tiene que ver Santa Claus con la Navidad? Vaya, ¿qué tal de Santa que ha puesto en la buena entrada? ¿Qué tiene que ver, hermano? Le pregunto. No, pastor, no sea antigrish. No, hermano, hoy es estudio bíblico. Otro día no les digo nada, pero hoy es estudio bíblico. Y yo se lo tengo que decir porque aquí dice, ve, ya lo veo serio, hermano. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cuántos santos? Y mire, y hay santos que no, hablemos de imágenes de hombres que no son de la iglesia tradicional. Hay, ¿cómo se llama esta palabra? Brujerismo, le iba a decir, no, ¿cómo se llama? Santerismo. Yo le digo, yo porque lo conocí de primera mano. Gente que es un medio, centros blancos o centros donde hacen maldad, donde invocan a personas y tienen la foto o hasta la imagen. Bueno, hace poco vimos en la calle, fíjese, en los héroes estaban, hoy no los he visto. Ponen hay alguien que ha mandado a pagar agradeciéndole los milagros hechos a San Simón y pone una figura de él. ¿Cuánta plata gastará ese tipo? Porque le mandan todos los postes. Eso es lo que es hacer. Eso decía Pablo. Y a los días de ahora todavía estamos con eso, hermano. Ahora, sigamos adelante. Semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense que uno no es muy observador, pero si usted se va a buscar historia de las catedrales más antiguas, ahí hay unas cosas que se llaman gárgolas, ¿sí? ¿Qué son las gárgolas? Demonios. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a Colombia y fuimos a Bogotá y entramos, mire, yo estoy claro en mi fe. Entramos a la iglesia grande que ellos tienen por, ¿cómo se llama? Cultura, para ir a ver. Y fuimos a ver, claro, con el respeto que se debe porque pues nos pueden linchar, pues la gente ahí, ¿verdad? Este idólatra, me matan, hermano. Entonces, no, yo tranquilo, fuimos y empiezo a ver unas imágenes bien talladas que son del siglo 1500, no sé cuánto, en el año 1500, y unas imágenes hasta con unos diablos, hermano, unos demonios ahí, desnudos, con unos niños, y ahí están, bien detalladitos, hermano. Vea cómo nosotros las imágenes se han hecho de animales, y esos son los que están ahí. Y eso es lo que la gente, lo que Dios está reclamando, que la gente hace de este ser. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto? ¿Qué hizo? Un becerro. Becerro. ¿De dónde le habían copiado? De los egipcios. No crean que estamos tan lejos nosotros de eso. No crean que estamos tan lejos nosotros de eso. Ahora, ¿qué más dice? Hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es esto? Depravación total. ¿Qué es esto? Degradación del ser humano. Eso está hablando a Pablo a los romanos. Señores, se han degradado ustedes. Eso no debería de hacerlo. No deberían de hacer imágenes no deberían de adorar imágenes. Ustedes deben de adorar lo único y verdadero. Y dice aquí, y los entregó, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, Dios se aparta y lo deja acá como usted quiera. Eso se llama libre albedrío. O sea, usted haga lo que quiera, las consecuencias las va a pagar. Las consecuencias las va a pagar. Y lo veámoslo, hermano. Qué relajo. Mira, ahora con eso de las tendencias homosexuales, ahora está, bueno, aquí todavía no, allá en Estados Unidos yo sé que la pastora tiene problemas porque no puede hablar nada en contra de eso, so pena de cárcel. Si una pareja gay en algunos estados quieren que los case, tiene que casar, no se puede negar. O sea, es increíble toda la depravación que hay. Y si no, aquí en nuestras ciudades, hermano, yo siempre, no sé cómo las alcaldías permiten, está el Hospital Bloom. ¿Qué hay en el Hospital Bloom? Niños enfermos. ¿Qué hay? Dolor, tristeza. Y a la par unos lupanares, hermana, con unas muchachas que, ¿para qué le cuento? O sea, yo las he visto afuera, pues. Sí, es cierto. Toda esa zona es
de ese, ¿cómo se llaman, hermanos varones? Mejor la hermana zona roja. Les libró a los hermanos. ¿Qué es eso? Depravación, hermano. La señora llorando con su bebecito aquí y las muchachas ahí, ¿ve? O sea, ¿qué es eso? El ser humano pierde, se degrada, se arruina. ¿Por qué? Porque en medida que nos alejamos de Dios, dañamos nuestra integridad. Ahora, ¿qué más dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Miren, en México está bastante lo de la Santa Muerte. Eso aquí no lo tenemos tan fuerte, aunque sí hay. Pero en México esa es una cultura, hermano. Esos restaurantes que hay aquí, de esos famosos, hay un restaurante mexicano muy famoso, ¿verdad? Me he olvidado el nombre. Pero hay mucha cultura de la muerte, donde le rinden culto a la muerte. El 2 nosotros lo celebramos el 2 de noviembre, el 1. 2. Pero fíjense que el enfoque de nosotros es diferente. Usted se acuerda de sus seres queridos que ya partieron y todo eso, ¿verdad? Pero en México no, es la muerte. Es la muerte, o sea, le rinden culto literal y hay iglesias, hermano. ¿Sabe que en Chile hay una iglesia satánica? Y búsquelo ahí. Un templo, hermano, hermoso, rojo y con las cruces invertidas, tienen una imagen de Satanás. Y el tipo de corbata y todo, y dice, no, dice, así como hay, nosotros honramos. En San Francisco nos llevaron en el mero centro, en la parte de arriba está se me olvidó el nombre, está el centro propio del satanismo. Y dijo el pastor, allá en aquel nivel, todo el nivel es de una iglesia satánica. Eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hace el hombre. Irse a apartarse de Dios. Luego dice, de igual manera dice, el 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en qué, hermano, sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿De qué nos está hablando Pablo? La culpabilidad del hombre. ¿Qué les está tratando de decir? Señores, nos hemos perdido tanto y alejado tanto de Dios que necesitamos a Cristo para poder llegar. Dígame cómo podemos nosotros resolver esa enemistad que estamos con Dios. Solamente Cristo. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. Pablo empieza a enumerar todas esas cosas, todas esas depravaciones, y más adelante sigue, no quiero avanzar más porque nos vamos a quedar para el próximo miércoles, pero dice en el 26, por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Pero mire, vergonzosas para aquel que tiene temor de Dios, ¿sí o no? Pero el que no tiene temor de Dios, no, hermano, no son vergonzosas. Las mujeres medio desnudas, hombres con hombres, hombres echándose literalmente con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Esas son las depravaciones que el ser humano, y eso es lo que está hablando Pablo, que el ser humano por su misma deseo de pecar se aleja de Dios. Más adelante Pablo va a dar cómo podemos llegar y arrancar y salir de esa situación. Pero en este capítulo Pablo nos habla de toda la culpabilidad del hombre, de cuán grandes cosas hemos hecho por las cuales nos hemos distanciado de Dios. Ahora, para no cerrar así medio asustado este sermón, la ventaja que usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Por tanto, hemos sido justificados y por medio de Cristo tenemos salvación y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista,
Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.